La primavera y el otoño reciben muchas críticas por empeorar los síntomas del asma, pero el verano también causa preocupaciones, especialmente el tiempo de tormenta. La humedad y el viento asociados con las tormentas descomponen esos pólenes en partículas muy pequeñas que pueden convertirse en aerosol muy fácilmente. La doctora Lori Manka del National Jewish Health dice que las investigaciones muestran que las personas con asma tienen mayor riesgo de necesitar ir a emergencias durante el tiempo severo, pero estos pacientes pueden protegerse. Creo que si alguien tiene asma, debe reflexionar sobre cuáles parecen ser los desencadenantes. ¿Es por alergia? ¿Tiene rinitis alérgica asociada o inflamación de las fosas nasales relacionadas con la alergia? Si las alergias desencadenan el asma, reduzca la exposición, permaneciendo adentro durante los momentos de alto polen. Tome medicamentos para la alergia o el asma, según le fueron recetados. Evite tocarse los ojos. Báñese y cámbiese de ropa después de estar al aire libre para eliminar el polen. Y mantenga las ventanas cerradas. Manka dice que también debe revisar frecuentemente los pronósticos del tiempo. Saber dónde encontrar conteos de polen, informes de índice de calidad del aire en su área, para ver cómo está fuera antes de salir. Manka dice que debe discutir las mejores opciones de tratamiento con su médico y formular un plan sobre qué hacer si los síntomas aumentan. Para el Minuto de Salud, les informó Clara López. Si duerme lo suficiente, pero no puede superar el adormecimiento matutino, podría haber una razón. Se conoce como un estado aumentado de inercia del sueño. Es justo como suena. Está despierto, pero hay mucha inercia del sueño que afecta su memoria, humor, tiempo de reacción y estado de alerta mientras se despierta. El doctor Sanjay Gupta dice que estos efectos duran entre 15 minutos a 1 hora, pero pueden durar más. Gupta dice que no se trata de la cantidad de sueño, sino de la calidad. Hemos hablado de lo básico en cuanto a la buena higiene del sueño, como mantener el cuarto oscuro, callado, frío y evitar las pantallas de noche. Pero Gupta asegura que hay otros factores de estilo de vida que también afectan cómo alguien se siente al despertar, incluyendo ser sedentario. Su cuerpo puede acostumbrarse a utilizar baja energía, lo cual lo cansa más, y tener horarios de sueño inconsistentes, como por ejemplo dormirse tarde los fines de semana. Gupta dice que podría crear un efecto de descompensación horaria. También recuerde que algunas personas podrían necesitar más sueño que otros. Pueda que necesite 9 horas y otros expertos sugieren tratar de dormirse 1 hora antes o despertarse 1 hora más tarde de lo normal para ver si eso hace la diferencia. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Se sabe que sin oxigenación no podemos vivir y los tejidos de nuestro cuerpo no funcionan sin ello. De hecho, el aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno, pero la oxigenoterapia hiperbárica consiste en respirar un 100% de oxígeno puro en un espacio cerrado que se conoce como cámara hiperbárica. Es una terapéutica en la cual se incrementa la disponibilidad de oxígeno a los vasos capilares, a las células, y permite una mayor oxigenación de la sangre a nivel de todos los tejidos. Y al lograrse eso, tenemos una regeneración de esos tejidos porque el cuerpo utiliza el oxígeno para todo. Llevar ese oxígeno a los tejidos puede ayudar al cuerpo a sanarse y combatir ciertas infecciones y condiciones degenerativas como el cáncer. Claro, esto se hace en combinación con otras terapias que se ofrecen y que no intervienen con el tratamiento oncológico que llevan los pacientes. Los ayudamos con una serie de tratamientos que se tienen acá, que van desde la vitamina C intravenosa, combinada, por ejemplo, con el láser endovenoso, que también activa la sangre del paciente, y con la cámara hiperbárica, que ha demostrado en los pacientes con cáncer, al aumentar la disponibilidad ambiental sistémica de oxígeno, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Así que usando esta terapia se logró atacar los tumores malignos, aumentando los mecanismos antioxidantes de defensa. Creas un ambiente de buena oxigenación, que es un ambiente que evita crecimiento tumoral,
creas un mejor ambiente inmunológico porque aumenta la capacidad del sistema inmunológico a responder a tumores, a bacterias, a virus, a todo este tipo de cosas. Con proveer la oxigenación necesaria, hay un movimiento electrónico que también permite que haya un cambio de pH en la sangre. Va a haber un pH un poquito menos ácido. Además, disminuye la proliferación de las células cancerosas y facilita el transporte de compuestos que son anticancerígenos al tumor. Un efecto calcinostático que para de crecer. Después es que tú observas disminución en crecimiento. Pero la disminución en crecimiento nosotros pensamos que no es la mejor forma de tú medirlo. La forma de medirlo es la actividad y los marcadores tumorales. Si tú ves disminución en marcadores tumorales, es más importante porque tú puedes tener un tumor así de grande. Sin embargo, si la mayoría de células están muertas, pues no es peligroso. Tienes un tumor así pequeño, si todas esas células están vivas, es peligroso. O sea que realmente la actividad y los marcadores es lo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, en pacientes en vivo, esa es la forma de darle el seguimiento apropiado, viendo los marcadores, más que el mismo tamaño tumoral, porque el tumor puede estar muerto y estar ahí y se va a desaparecer con los años. El sistema inmunológico lo va a eliminar, pero se va a tardar un tiempo, mientras que los marcadores bajan rápido. Y eso es lo importante, porque eso es lo que se está diciendo si está activo. Aunque entienden que en principio puede ser usado en todo tipo de cáncer, los estudios se llevaron a cabo en tumores sólidos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Banstop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Mainta turja luna jaranson e jabiarna di nuebor pa Sonori Mainta. Síguenos riba YouTube di Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos Mainta. Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con un animal enfermo, ya sea a través de algún fluido corporal, como orina o saliva, o a través de mosquitos, insectos u otros como bacterias, virus, hongos. Las más comunes en Puerto Rico son la rabia y la leptospirosis, pero hay un sinnúmero de cosas. Esas son las que más se hablan porque son las que podrían ser mortales para la persona si no lo cogemos a tiempo, especialmente la rabia que no tiene tratamiento. Pero aquí me llega un sinnúmero de animales que tienen, por ejemplo, sarna, y eso es algo que se le puede pegar a los niños. A mí me han llegado niños aquí que yo le tengo que decir a sus papás, por favor, tienes que llevarlo a que los verifiquen porque el nene cogió sarna porque el animal tenía sarna. Hay un tipo de hongo que se llama ringworm, que es bien común también, que se nos pega por contacto directo con estos animales que lo tienen, e incluso hay animales que no van a tener síntomas y entonces tengo las personas que lo cogen también.
Con el cambio climático, que ha venido con altas temperaturas, fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y alteración a los sistemas alimentarios, ha provocado un aumento en la zoonosis y las enfermedades. Como todo animal, toda enfermedad, van a ser enfermedades nuevas y van a haber otras que van a estar evolucionando. Hay algunas que no eran contagiosas o zoonóticas al humano y que ahora sí lo van a hacer. Y un ejemplo que te puedo dar, hace mucho tiempo el Lyme disease no era algo que se hablaba en Puerto Rico y todavía hay muchas personas que aún no saben lo que es, y es una enfermedad que ya está en Puerto Rico y hay que reportarla, y eso se puede transmitir al humano. Viene de una garrapata, la garrapata se me le pega al perrito y el perro, o la garrapata, ¿verdad?, teniéndolo, me lo puede transmitir. Así que es bien importante que las personas sepan de esa enfermedad. Sus síntomas generales son sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Si no se trata a tiempo, esa infección puede causar problemas al corazón, las articulaciones y el sistema nervioso. Lo más común que van a ver en el humano es que se le forma donde la garrapata pica, que es la transmisión, se le llama el bull eye. Entonces van a tener la picada más un símbolo así bien grande que parece un ojo. Pero rápidamente deben ir al doctor porque en cuestión del perro pues se va a sentir débil, va a haber vómitos. A veces llegan por problemas de coyuntura pensando que es una cojera porque se lastimó la pierna y realmente no, es Lyme disease. Así que cualquier cosa que usted note en su animal es bien importante que si usted se está sintiendo enfermo lo diga. Y muchas veces el animal ni siquiera presenta los síntomas. Con tratamiento inmediato puede recuperarse. Otra enfermedad que por los pasados años se ha reportado es la leptospirosis y puede estar en la orina de los animales. Siempre afecta a los riñones. El mayor problema es que puede confundirse con dengue. La recomendación es tener las vacunas de sus animales al día. Los chequeos básicos anuales es lo ideal, y tener todas sus vacunas al día y preventivos. Cuando usted le da el preventivo de garrapatas, pulgas y gusanos del corazón, está eliminando un montón de parásitos, ya sean los externos, pero también todos los parásitos en los fecales, en todas las heces, cuando el animal está defecando alrededor de su casa o a veces dentro de la casa, esos parásitos también se le pueden pegar a las personas. Te mencioné al principio que para la rabia no hay tratamiento. Quiere decir que esa vacuna es de suma importancia en nuestros animalitos. Es sumamente importante tener esa vacuna de rabia debidamente administrada bajo un médico veterinario licenciado para que sea tanto efectiva como legal. Esto no solo se da en las zonas rurales, sino también en las urbanas. El calor extremo puede ser duro para todos, pero los expertos dicen que es especialmente peligroso para los diabéticos. Los pacientes con diabetes deben ser realmente cuidadosos con el calor y pensar aún más de lo que normalmente hacen sobre la dirección de su azúcar en la sangre. La doctora Vithika Thompson de la clínica Mayo dice que sudar puede causar deshidratación, lo que afecta la capacidad del cuerpo para normalizar el azúcar en la sangre. En un paciente diabético, eso puede hacer que los niveles de azúcar en la sangre sean peligrosamente bajos o altos. Así que es una pendiente resbaladiza que te puede enfermar bastante. Thompson dice que los que tienen diabetes pueden protegerse contra el calor extremo. Verifique sus niveles de azúcar en la sangre a menudo. Mantenga una buena hidratación. Quédese dentro de casa durante la parte más caliente del día, pero asegúrese de seguir haciendo alguna actividad física. Necesitas tener un plan para mantenerte activo porque no quieres pasar los meses de verano sin ninguna actividad significativa y que eso, ya sabes, sea un riesgo para ti y tu salud en general con tu diabetes. El calor también puede afectar los suministros, equipos y medicamentos para la diabetes. Thompson recomienda no dejarlos dentro del auto. Siga las instrucciones de un médico o las etiquetas sobre cómo almacenarlos. Cada vez más se sabe que las altas temperaturas y la exposición al sol puede causarnos daño, sobre todo en la época de verano. Además de cuidar nuestra piel, los índices de calor afectan a los medicamentos que ingerimos y hasta los tópicos. En cuestión de los medicamentos es que pueden ser sensitivos a las temperaturas per se directamente al medicamento o que somos sensitivos cuando lo estamos ingiriendo. Pero hay medicamentos que son sensitivos a la luz solar o al calor y son mayormente las cremas o las cápsulas y también las bombas de inhalación para los pacientes asmáticos con COPD. Fármacos para la presión arterial o los diuréticos pueden exponerlo a mayor riesgo.
Los medicamentos que se utilizan para bajar las presiones o regular el ritmo cardíaco, como son los beta blockers, como son los diuréticos o los ACE inhibitors, son medicamentos que van a afectar, número uno, la cantidad de líquido que tenemos nosotros. Un diurético te va a exponer a que tú orines, ¿verdad? Y tengas menos plasma o menos hidratación dentro del cuerpo. También están los beta blockers y los ACE inhibitors que pueden afectar la manera que nosotros disipamos el calor, porque van a ocasionar, de cierta manera, afecta la dilatación de las arterias pequeñas, ¿verdad? Superficiales. Pero no solo son estas medicinas, también los que combaten las alergias, que nos pueden llevar a una sobrereacción de la vejiga, incontinencia y hasta obstrucción pulmonar crónica, y los que se recetan para los trastornos mentales. El paciente que está utilizando medicamentos para el azúcar lo puede exponer a que básicamente puedan ocurrir efectos secundarios a ella, o por ejemplo hay medicamentos que son sedantes o medicamentos psiquiátricos que cuando nosotros nos deshidratamos pueden hacer que el efecto de ese medicamento se potencialice porque no tenemos la cantidad suficiente de plasma, ¿verdad?, para poder manejar estos medicamentos. También hay medicinas que son fotosensitivas. Puede haber fotosensitividad. O sea, hay medicamentos que son como cremas, tú no puedes exponerte al sol con ellos. Hay antibióticos que se utilizan como para ciertas infecciones, mayormente urinarias, como los que son los de sulfa, que pudieran ocasionar manchas en la piel o pueden ocasionar una dermatitis, fotodermatitis, como son la mayoría de los antibióticos como el metronidazol. Lo importante es consultar con su médico y tomar las medidas para que se divierta y disfrute sin arriesgar su salud. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Gente te quiere, cultura cacho também es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi cometa. Pero realidad ta hopileu. Stop está aqui. Por favor, esteriliza e castra vossa mascota. Nos mainta turja luna jaranson e jabiarna di nuebor pa jasonori mainta. Síguenos riba YouTube di Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. En la localidad de Chapinero, en una esquina y una fachada negra que pasa desapercibida, está El Chato, el mejor restaurante de Colombia y por segunda vez uno de los 50 mejores del mundo. El Chato.
El pasado 5 de junio en Las Vegas, Estados Unidos, logró un nuevo reconocimiento. Pasó de ser el 33 al 25 mejor del mundo y el único restaurante colombiano de la lista, según The World's 50 Best Restaurants. Colombia normalmente nunca ha tenido esta exposición, este lugar en la gastronomía mundial, porque digamos, si ves la lista siempre son Francia, es España, es Perú, es México por Latinoamérica, Argentina si acaso, pero realmente Colombia como que nunca se ha tenido como este posicionamiento internacional. Entonces para nosotros, y de la manera como yo lo celebro, no es un premio para el restaurante, sino para Colombia, porque es Colombia en un plato. Su nombre, El Chato, es un homenaje a Bogotá y desde hace 8 años su propuesta está basada en ingredientes 100% colombianos, presentándolos de otra manera. Pues nosotros cambiamos la carta muy seguido, la carta va definiendo también según lo que los proveedores nos van dando. De base siempre, digamos, tenemos pues un plato que nunca ha cambiado, son unos corazones de pollo que lo tenemos casi que desde que abrimos. Suena un poco raro y de hecho yo también pensaba que era un plato que nunca iba a durar en la carta, pero es un plato que nunca he podido quitarlo. Y una muestra de su sello colombiano es esta bandeja que presenta a los comensales para que sepan qué productos se van a comer y que se transforman en platos de alta cocina. La decoración del Chato son sus propios ingredientes, otra forma de exaltar lo que produce nuestro país. Yo soy de Bogotá, pero realmente no conocía mucho ingrediente de Colombia, entonces lo que hice fue empezar a viajar y empezar a conocer ingredientes y a buscar ingredientes que normalmente no son tan conocidos. Y esas mezclas las empezamos a aplicar en el restaurante y pues hoy en día se ha vuelto lo que es un éxito. Un éxito con la mente creativa de Álvaro Clavijo y un equipo de 70 personas que con 2 restaurantes trabajan en exponer ante el mundo la alta cocina colombiana. Me huele a la calle al humo barato, me huele al indio, al tabaco, me huele al azúcar, la caña y a tu sabor de piel morena, bendición para las madres. Barrio Latino es tener la oportunidad de estar en medio de una comunidad, de sus texturas, de su cultura. Estamos en un ecosistema donde tenemos un café donde la razón es el cacao, tenemos una galería y tenemos una agencia creativa. Nosotros vemos que es muy importante estar en un barrio que visita el mundo, donde nos permita que nos conozcan y nosotros también aprender de otras culturas. Bueno, para mí, varios me hacen como la pregunta por qué nos movemos en diferentes artes o en diferentes expresiones, que como que es lo más grande que hacemos, en vista de, por lo menos desde lo personal, me gusta la música, tengo mi concepto pictórico y plástico. Para nosotros la obra más grande es Barrio Latino, porque nos exige desde todos los puntos cardinales, desde toda nuestra pasión, desde todos nuestros talentos. Comuna 13 es magia, es vida, es transformación, es esperanza, es estilo de vida y calidad de vida. De verdad que es un proyecto que nos llena muchísimo el alma y que hoy podemos decir con muchísimo orgullo bienvenidos a este proyecto que hoy genera tanto cambio social, no solo en Comuna 13, sino a nivel internacional. Yo creo que hay algo muy bonito a resaltar y es que hoy empezamos a ser reconocidos por algo. Hoy somos parte de una sociedad y es bien gratificante seguir ese proyecto. Yo creo que hay algo muy bonito y es que acá podemos ser parte de algo. Acá la gente viene, se divierte, se entretiene, tenemos gastronomía, tenemos música, entonces es algo que facilita mucho espacio no solo para una persona adulta, sino familia. Bienvenida a tu tierra. ¡Ay, gracias! Parque es el metro, con sus 2 líneas. Hola a todos, hoy estamos desde Medellín, Colombia, felices de haber recibido esta delegación que viene de Aruba, con Telearuba, para mostrarles en este primer día una experiencia de café donde estamos compartiéndoles a ustedes nuestra cultura cafetera, el mejor café suave lavado del mundo. Corazón de León es una historia de familia. Corazón de León no solo es café, que es digámoslo nuestro producto principal, sino toda la tradición que viene detrás, más de 100 años de historia, más de 80 años con café y todo ese arte que tiene. Es una transición desde la ciudad hasta la finca, es como cambiar de país prácticamente. Todo se vuelve verde, empezamos a encontrar todas las flores, la naturaleza y luego a medida que vamos subiendo ya todo lo que empezamos a encontrar es café y todo el proceso que tiene detrás.
Lo mejor es saber primero de dónde viene, qué café es y quiénes lo produjeron, para asegurarse de que sea un café saludable, rico y sobre todo de único origen, que le permite disfrutar una buena taza y sobre todo saber cuál es su perfil y sus notas para disfrutarlo de la mejor forma. Que el café de Colombia es el mejor del mundo y sobre todo de que lo más importante es que no hay un café perfecto, sino que al final de cuentas es el café que más te disfrutes, pero lo importante es saber buscarlo, saber juzgarlo y sobre todo tomarse el tiempo, el ritual de disfrutar una buena taza. Entonces los invitamos a que vengan al municipio de Itagüí, al sur de la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, en el departamento de Antioquia, para que disfruten de toda la experiencia cafetera, para que se disfruten no solo café, sino la naturaleza, las vistas, el paisaje, lo hermoso que tenemos acá, porque se van a sentir parte de una familia y que vean todo el proceso que hay detrás, que se disfruten todo el arte de cultivar café, todo el arte de recogerlo, de producirlo, que ustedes mismos se encarguen de tener café para producir una taza y que le den toda la degustación, la catación, que aprendan a prepararlo y que se disfruten el mejor café de Colombia. Medellín tiene todas las competencias desde la conectividad de infraestructura y capacidad de sus empresarios para la realización de eventos logísticos, lo que permite que seamos sede de grandes eventos nacionales e internacionales. La administración pública tiene una apuesta muy fuerte en la captación de estos eventos, lo que permite que haya una articulación de todos los actores de la industria turística para conseguir este objetivo. Estamos trabajando muy fuerte de la mano del distrito en generar nuevos medios de atracción de turistas, así como se captan eventos y atraen turistas, y en lo que trabajamos muy fuerte es en los medios digitales que permean mucho más fuerte otro tipo de públicos en los cuales Medellín es supremamente atractivo con su oferta turística, como lo son todo el producto de transformación urbana, que es un movimiento que a través de la música conectamos con el mundo. Se le hace una fuerza muy grande al turismo de reuniones y vacacional. Dentro de vacacional tenemos una oferta cultural que es muy fuerte, como les comentaba, el tema urbano, el tema de transformación, cómo Medellín renace de las cenizas y hoy es un referente a nivel internacional de unas muy buenas prácticas en turismo responsable y una apuesta muy fuerte en turismo comunitario como valor transformador de sociedad a través de la ventana de la industria turística. Nosotros desde la Alcaldía de Medellín trabajamos de la mano con el Buró de Convenciones, también trabajamos de la mano de ProColombia para trabajar por un turismo responsable, pero a su vez ser un destino competitivo, seguro, sostenible, y queremos que las personas conozcan las bondades que tiene Medellín para ofrecer. Hoy estamos de moda, hoy hablamos que llegamos en este 2024 con 19 rutas directas, hoy tenemos 22 y eso para nosotros es una alegría porque estamos cada vez más conectados con el mundo. Estas rutas directas facilitan que las personas elijan a Medellín como destino porque sabemos que no tienen que hacer escalas y tenemos unos atributos que hacen a Medellín un destino diferencial a diferencia de otros del país. Uno, nuestro clima primaveral, donde no tenemos el tema de estaciones, entonces aquí no tenemos inviernos fuertes ni veranos muy fuertes, entonces eso facilita que tengamos durante todo el año eventos, todo el tema de turismo MICE, que es importante para nosotros. Tenemos naturaleza integrada, o sea, ustedes estuvieron hoy en una finca cafetera a pocos minutos del corazón de Medellín, entonces eso hace que podamos tener también todo el tema de agroturismo. Es cierto, para nosotros es muy beneficioso todas las personas que nos acompañan de Aruba, como tú lo decías, tradicionalmente es un público que viene mucho por turismo de salud, ¿cierto? Anteriormente venían muchas personas de Aruba para todos estos temas, procedimientos médicos, y hoy queremos que también la ciudad conozca más y disfrute de la cultura de la ciudad, ¿cierto? Entendiendo que no somos sol y playa, como sí lo tienen en Aruba, entonces eso hace que las personas de verdad vengan a conocer lo que es Medellín, su naturaleza integrada, el tema de las personas que somos amables, esto va en el ADN, donde queremos que las personas se sientan bien en la ciudad y que de verdad compartan con nosotros todo el tema cultural.